Buenas noches, compañeros y tutor. Voy a realizar pues, las 4 preguntas de la materia de antropología de acuerdo a la lectura expuesta. Primera pregunta: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Como dice claramente, la antropología es el estudio del comportamiento del ser humano. Entonces, pues la cultura es como una rama donde las personas o donde los antropólogos pueden estudiar el comportamiento de un ser humano, ya sea como con sus costumbres, sus ideales, mitos, sus valores, todo eso y eso todo ese conjunto lo lleva a cómo él se comporta en una sociedad. Un ejemplo, se puede decir que un antropólogo puede estudiar una sociedad católica, ya sea como desde pequeños nos enseñan a nosotros a que si los padres son muy católicos, entonces nos enseñan que nosotros debemos rezar, ¿sí? Que todas las noches hay que rezar, que agradecer, hay que dar la bendición. Entonces ya es como nosotros nos enseñan de acuerdo a una creencia que tienen nuestros padres o esta sociedad, nosotros podemos comportarnos y así podemos hacer un estudio de un comportamiento de una persona. Segunda pregunta: según la lectura, explique qué se refiere al proceso de enculturación. ¿Sí? Primero que todo, pues en la lectura dicen que la enculturación es el proceso es el proceso por el que un niño o una niña aprende su cultura. Entonces ahí nos muestra que enculturación es como desde pequeño nos enseñan que esto se debe hacer así. Un ejemplo claro es como nuestros padres nos dicen que todos los días hay que bañarse. Si no se baña, uno es cochino. Entonces nos crean una cultura de higiene, de cómo tenemos que todos los días bañarnos para que seamos limpios, ¿sí? Otra pues puede ser basada con el aseo, como que una cultura de higiene es otra de la boca. Nos enseñan desde pequeño a enculturizar el higiene a la boca, que toca bañarse los dientes cada vez que uno coma, ¿sí? En el colegio, una cultura es la educación. Desde pequeño nos decían que para dar una respuesta a una pregunta hay que alzar la mano, ¿sí? Entonces, ahí es como que lo que dice la lectura, que es como nos enseñan a los niños y niñas a aprender a hacer cultura, aprender a que nos culturicemos. Tercero, a partir de las respuestas anteriores menciona algunas expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, entre otras, que sean relevantes o características del lugar donde vive. Pues acá muchos compañeros han hablado pues de los aguinaldos. Eso es una fiesta que manejamos acá en la ciudad de Tunja. También encontramos en Semana Santa muchos rituales, ¿sí? O culturas, como decir visitar monumentos. Eso es una cultura católica. Entonces que tenemos que, si no estoy mal, es el jueves o el viernes de Semana Santa, hay que visitar templos, monumentos, las iglesias de acá de la ciudad. Y eso es como una cultura de aquí de la ciudad de Tunja. También eventos deportivos, de ir a eso. También tenemos aguinaldo, tenemos aparte, digamos, en los bares, en los barrios, hacen bazares, ¿sí? Eso es cultura popular. Yo pienso que eso es cultura popular, donde pues se traen artistas, ¿sí? Artistas pues no tan reconocidos, pero pues ahí se reúne como todo el barrio, ¿sí? Y pues pasan un momento agradable. ¿Por qué el concepto cultural, perdona, cuarta pregunta, ¿por qué el concepto cultural y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? Pues yo estudio administración de empresas, ¿sí? Para mí pues la cultura nos enseña pues, primero pienso yo que para hacer un estudio un estudio de mercado. Entonces si vamos a un pueblo, un ejemplo, a una ciudad donde es católica, pues tenemos que, y nuestro producto puede ser un ejemplo, agua, vendemos botellas de agua, entonces tenemos que enfocarnos de cómo podemos entrar, de acuerdo que ellos, la cultura de ellos, digamos, en Nariño.
o en Popayán, que son muy católicos, cómo podemos llegar allá, cómo podemos analizar esa cultura y poder llevar un buen producto, ¿sí? También, digamos, en capacitación o en cuando vamos a contratar a una persona, que sabemos como medio el estudio del comportamiento de una persona a través de la cultura, podemos, bueno, tener mejores, como decir, mejores referencias y poder tener un punto de vista en una contratación de una persona. Pues para mí esos son como dos puntos que podemos de acuerdo a la cultura en nuestra formación y en mi carrera en especial. Muchas gracias. Feliz noche.